Bueno, vamos a continuar hablando del contexto de lo que estamos explicando del pasaje desde el cual se interpretó y se estableció erróneamente el concepto guerra espiritual. Antes de continuar, quiero responder la pregunta de Luz Mari, de Mateo 28:19 y Marcos 16:16. Les recuerdo que esas palabras de Jesús inicialmente van enfocadas y son exclusivamente eh, manifestadas en el contexto judío, en el contexto de la religión judía. Recuerden que todos los discípulos que están allí, los llamados apóstoles, los que reciben la llamada Gran Comisión, que no es ninguna Gran Comisión, ese es un título que se puso ahí de parte de los traductores, pero eso, la gran comisión no existe allí. Simplemente Jesús está haciendo una declaración de una investidura de autoridad por causa de la manifestación del reino. Allí, cuando Jesús se manifiesta, lo que usted ve es que Él los enviste a ellos de poder y autoridad. Por eso les dice que vayan y echen fuera demonios. La palabra demonio ahí, como ya lo habíamos explicado en las anteriores clases, obedece a la conciencia o a la cosmovisión gobernante de ese momento y de ese tiempo. También les quiero recordar que al respecto todavía no ha llegado el Pentecostés, que fue la primera unificación o manifestación de la conciencia espiritual de Dios manifestada al pueblo de Israel en ese momento. Entonces, mis amados, recuerden que también cada palabra del Señor Jesús tiene un doble contexto. Primero, al judío primeramente. ¿Por qué? Por la mentalidad gobernante. Recuerde que Jesús también había profetizado y había proclamado el fin y la caducidad del sistema religioso judío. Por eso es que allí les dice echar fuera demonios en el sentido no de ir a echar fuera entes diabólicos o satánicos que se habían apoderado de las personas, sino que justamente por el establecimiento del reino, la llamada proclama de Jesús y la investidura apostólica de Jesús para sus discípulos tiene que ver es con que ellos habían de manifestar el reino de los cielos y esa manifestación había de corregir, había de replantear y prácticamente echar fuera toda manifestación de desorden, de caos, toda manifestación de estas cosas que vemos a lo que en el tiempo de Jesús se había satanizado, se había asociado a malos espíritus y entes diabólicos. También quiero anotar aquí, lastimosamente no ha entrado Luz Mari, hombre, para que escuche la respuesta. Pero bueno, aquí está, queda la grabación para que alguien le diga que aquí queda la grabación. Entonces decía que recuerden el doble contexto de las palabras de Jesús. ¿Por qué doble contexto? Porque uno es el contexto en el que él se dirige proféticamente a sus discípulos hasta el tiempo del fin. ¿Cuál era el tiempo del fin? Cuando el sistema religioso litúrgico judío iba a terminar. Esa es la primera parte o el primer contexto. Y el segundo contexto, cuando producto del establecimiento del reino de los cielos en la conciencia de los apóstoles, de los discípulos y la posterior manifestación y establecimiento del cuerpo de Cristo como la eclesía, como la santa asamblea de creyentes, pues toda esa dinámica de echar fuera demonios y espíritus había de cambiar porque ya ellos vivían en la obra de lo consumado, de lo cumplido. Así que esa es la explicación, mi querida Luz Mari, que damos para el pasaje que tú habías preguntado previamente de cuando el Señor manifiesta de que los embiste de poder y autoridad. Les decía a los hermanos que habiendo explicado esto, pues ya en el contexto posterior del desarrollo apostólico que estamos viendo en Efesios, donde Pablo claramente identifica unas autoridades, poderes, gobernantes que habían ejercido influencia a tal punto de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, con la complacencia de las autoridades gubernamentales, de los príncipes y de las potestades. Esto es, el poder, las potestades son el poder que tienen los príncipes para ejecutar las órdenes, o los nobles en este caso. Muy bien, mi querida Luz María, está la explicación entonces y mi pastor continúe. Bueno, muchas gracias, pastor.
Ok, mi pastor, entonces quedamos en esa diapositiva para explicar quiénes son principados, potestades eh, y gobernantes que son de las tinieblas. Esa palabra tinieblas hay que entenderla desde el punto de vista, sí, metafórico, pastor. En la siguiente diapositiva usted ve que si hablamos de esta figura que usa el apóstol Pablo como una metáfora, ¿sí?, que es una figura retórica que utiliza el sentido figurado del lenguaje para referirse a algo sin nombrarlo directamente, que establece una comparación implícita entre dos elementos que comparten alguna característica. En este caso, hay un gobernante, en este caso, hay un principado, en este caso, hay un poder. Entonces, metafóricamente, las tinieblas es el símbolo del mal y las obras del mal connotan todo lo que tiene que ver con destrucción, aniquilamiento, persecución, adversidad y oposición. Si las tinieblas son las encargadas de ocultar la luz, lógicamente la luz es la encargada de quitar las tinieblas, hablando del conocimiento y de la ignorancia de la luz. Así que en Efesios capítulo 6, versículo 12, estos eran, leámoslo por favor, Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Lo va a leer usted, pastor? Sí, lo tenía listo aquí. 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra. Esa palabra contra también es clave para entender contra quién era, cuál era la oposición. Contra es una palabra de oposición. Y claramente, ¿quiénes eran? Eran gobernantes de Éfeso con una mentalidad de oposición al Evangelio. Y Pablo los trajo a la palabra huestes espirituales, a los principados, potestades y gobernadores que no eran espíritus aéreos, sino hombres en posición de adversidad en contra de la luz del Evangelio. ¿Esto existe hasta el día de hoy? Por supuesto que sí. En cualquier región, todo lo que se oponga, si estuviese el apóstol Pablo, pues en Cali, en Pasto, Bogotá, en Estados Unidos, lo diría de la misma manera. Porque contra esas personas, contra esas mentalidades, el Evangelio, entre comillas, lucha, pues no lucha, porque la luz siempre va a resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Qué era todo lo que usted ve ahí? Recordemos que el apóstol Pablo lo apresaron. ¿Quién dio la orden para apresarlo en Éfeso? Esa historia está en el libro de Hechos. Pues un gobernante con otro alcalde, como lo fue Pilatos con César, como lo fue Pilatos con Herodes, perdón, como lo fueron ellos. Pilatos siendo un gobernador y el otro siendo un alcalde. Esas eran las figuras, los principados y potestades que enfrentó el Señor Jesús. Cada uno de nosotros se enfrenta de la misma manera. Este tipo de personas, no de demonios aéreos una vez más, sino este tipo de personas que están en contra de lo que es el Evangelio del Señor. Así que, mis amados, en la siguiente diapositiva, dice que estos se oponían al Evangelio en Éfeso. Ellos eran paganos. Detectamos el mal interior en la acción del malo cuando se provoca en lo exterior. Por eso que es una hueste, es un conjunto de partidarios que algo interno los mueve. Una hueste, son incitadores espirituales de la maldad, como en este caso ese poco de gente que vemos que gritaban Diana, 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 que sucumbía a la tierra, dice la Biblia, cuando el apóstol Pablo expresaba el Evangelio. Mire qué tan poderoso ese pasaje para entender contra qué era lo que él estaba luchando y de qué manera la contraparte se oponía a tal manera que fueron apresados. ¿Por qué Pablo dijo en las regiones celestes? Entendamos que una región, como un lugar en el campo espiritual, es una posición de señorío sobre una ciudad, ¿sí? Que claramente la ciudad de Éfeso tuvo los principados, tuvo las potestades, tuvo los gobernadores del dominio que tenía esa región. Otra vez, llámese cultura, llámese religión, llámese el paganismo. Entonces, estas entidades son el control político de la ciudad. Se encargaban de impedir el avance del evangelio en Éfeso. Ante este impedimento, Pablo les dijo a los efesianos que se vistieran de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo.
que no es lo que se está escribiendo allá como un decreto, como un estatuto, como una legalización de lo que el pastor Edwin pues, nos acabó de decir. Eso no es verdad. Vístasela de verdad como un soldado que porta en sus lomos la coraza, en este caso el escudo, en este caso se lo podríamos llamar así, pues el uniforme para la guerra. Vístase de la justicia, que es el corazón. Vístase del calzado, que es el evangelio, de la fe del escudo, de la salvación el yelmo, de la palabra la espada y la oración, que es la capa o el manto. ¿Qué fue lo que vio el apóstol Pablo y qué fue lo que eh, imaginó para poderles explicar cómo debían ellos estar listos contra todas esas asechanzas? Pues tener al lado a un soldado, ¿sí? Que literalmente lo vio vestido como esa persona iba a la guerra para no perder ninguna guerra, sino para poderla enfrentar y poder estar firme. Vemos a un hombre, a un soldado, lleno de toda la coraza, lleno de toda la defensa que va a provocar la armadura que tiene para ellos no poder caer y para ellos estar firmes. Ese es el contexto por el cual el apóstol Pablo habla de esto, ¿sí? Les dijo a ellos, miren al soldado que va a la guerra, ¿sí? Pero él va vestido de todo lo que Dios le ha dado, no para que haga una guerra, sino para que entienda que debe defender desde la coraza, desde los lomos, desde el calzado, desde la fe, desde el yelmo, la espada y todo lo que él pudo observar ahí. Mi pastor, permítame Sí, hablar un poquito del término regiones celestes. Este es un término, no es fácil de traducirlo desde el griego al español, no es fácil. Recuerden que en la Biblia que tenemos, no sé, pastor, si en la palabra, en la versión que usted tiene, en la otra que leyó, dice igual, regiones celestes, o cómo dice ahí de la del lenguaje actual, o cómo es. sí, la voy a buscar. Mire, como dice ahí, y yo quiero aclarar algo con respecto a esa expresión, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya, Socorrito, ya le doy la palabra. Sí, diga, Socorrito, mientras el pastor busca. Abra su micrófono. Que solamente quería leerles el pasaje 6:12 en la Biblia Kadosh. Dice, Léanos la Biblia. Sí, ajá, léala. pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Muy bien, en dominios celestiales. ¿Qué dice esa versión, pastor? ¿Sí me escucha, pastor? Sí, ¿qué dice su versión? Tengo aquí varias versiones, pastor. Esta está poderosa, mire. Por ejemplo, la CAF, dice come corta, no sé qué traduce la Biblia, ¿no? Pero dice, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, con los seres espirituales de la maldad que están en las alturas. O sea, son gente preeminente que está encima, Ya. en el caso del liderazgo, hablando de los gobernantes que están ahí, pastor. Bueno, ¿Sí? muy bien. Otra versión, pastor Valer. Sí, estoy buscando a ver qué, a ver aquí. No sé si alguien pueda tener, no sé, pastor, si usted tenga ahí o Socorrito, la Biblia Brit Hadashah, la versión Nuevo Pacto se llama. No sé si Socorrito la tiene a mano para leer ese pasaje. O la nueva versión purificada. ¿Alguien la tiene de pronto? Si no la tienen, bueno, que nos quede de tarea. Y se vuelve a repetir en los lugares altos, en la NTV, Nueva Tradición Viviente. ¿Y esa qué dice? Dice, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual de los lugares altos. Bueno, Lugares muy altos, lugares yo creo que, perdidos. bueno, con esa referencia es suficiente para yo poder decir lo siguiente, amados. La palabra ahí que ustedes ven, porque no tenemos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades o autoridades. La palabra que usan ahí para autoridad o potestad
es la palabra griega, una palabra griega que es exousia. No es dunamis, como el poder de una bomba que explota. Acá la palabra es exousia, poder legal para ejecutar algo, no importa si es bueno o malo, es poder legal la palabra exousia, potestad. Y dice esa potestad en las regiones celestes. Bueno, con respecto a las regiones celestes, siempre se ha pensado y se ha interpretado que es algo algo fuera de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que es por allá en la estratosfera, donde están los serafines, donde vive. No, las regiones celestes, amados, es una parte de la conciencia de los hombres donde se forja u operan los paradigmas. Usted sabe que toda persona tiene dos clases de paradigmas. Según su naturaleza, hay paradigmas de las tinieblas, como lo estamos viendo acá, para aprobar lo malo, o paradigmas o principios o preceptos eternos. En el caso práctico de los hijos de Dios, pues nuestros paradigmas son los principios o los preceptos de Dios. Nosotros tenemos regiones celestes, ¿y dónde están? En tu cerebro, en tu mente, en tu conciencia. Esas son las regiones, lo que gobierna tu vida. Así que en este caso, amados, lo que gobierna a los gobernantes que aprobaban lo malo, en sus regiones celestes o en las regiones celestes de ellos, que es esa parte del entendimiento de cómo opera el mundo, ellos tenían huestes, principados y potestades que los gobernaban en las regiones celestes, o sea, en su conciencia espiritual de ellos, porque acuérdense que a pesar de que eran gobernantes malos, seguían siendo espirituales. ¿Por qué? Porque son almas. ¿Se entendió esa explicación, mis amados? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Mi pastor quiere aportar o acotar algo allí? Sí, pastor, de pronto estaba viendo aquí esta Biblia, pastor, la TLAD. Dice, porque no luchamos contra gente Traducción que del nos... lenguaje actual es esa. Ah, sí, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Ahí está clarísimo. O sea, es claro lo que usted dice. Ahora, para interpretar este pasaje, pues obviamente va a depender de la cosmovisión que tenga. Por ejemplo, amados, si aquí tuviéramos gentes de diferentes congregaciones y denominaciones, pentecostales, metodistas, bueno, donde quiera, seguramente no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque para ellos los ángeles, los demonios, las brujas, los duendes, pues por ahí andan y son los que se meten en la mente y le susurran al oído a la gente, pero hoy entendemos que lugares celestes es el lugar de la conciencia de los hombres donde se somete la existencia humana a la autoridad. Esa autoridad pues puede ser conforme al mundo o puede ser conforme a Cristo. Cuando nosotros entonces sometidos al gobierno de Cristo, usted me dirá, pastor, nosotros tenemos regiones celestes. Claro, no dice Pablo que estamos sentados en los lugares celestiales o regiones celestes. Es el mismo término, amado, solamente que cambia quién gobierna. ¿Quién gobierna en estas regiones celestes de estos hombres? Pues la ignorancia, las tinieblas, los paradigmas del mundo, toda la cultura distorsionada de hacer lo malo, de aprobar el pecado, de aprobar la maldad, de aprobar todo lo que no es aprobado por Dios. Nosotros estamos sentados, el que está sentado está bajo gobierno, bajo dominio y autoridad. Quería hacer esa analogía, mi pastor, así que continúe, por favor. Excelente, pastor. Entonces, sin duda, es lo mismo lo que usted dice, pastor, o sea, entendiendo pues que todas estas cosas y gobernantes que estaban en aquel día, pues hacían que literalmente por la cultura se obedezca a lo que estaba ahí. ¿A qué se vio enfrentado pues el apóstol Pablo? A lo que estamos viendo y a lo que hace usted esa connotación, pastor. Si podemos seguir en adelante, pastor, ¿sí? Ahí está. ¿Más o ahí? Ya, más adelante, sí, señor. Esta no, Principados, espada del espíritu, ¿no? Yo veo aquí que dice la ciudad de Éfeso. Ah, para resistir a esta oposición. Sí, Entonces la de atrás, la otra. sí, permítame, Ah, creo que sí quedó ahí. A ver. Sí, para resistir esta oposición, pastor. Ujú. a ver, Para resistir esta oposición. porque esta es la que sigue, pastor.
¿Será que la hay que otra sí. más adelante? Aquí. Esa. Mire que para resistir esa oposición de gobernantes de este siglo de tinieblas o de maldad, el día malo, le dijo él que debían estar firmes. Es importante entender, mis amados, que el apóstol Pablo les recuerda la imagen de un soldado que no va a, a retroceder a pesar de los ataques del enemigo. Y esa palabra estar firmes, claramente, también hay que entenderla desde qué punto de vista el apóstol Pablo lo hizo. Entendamos también que alguna vez, ¿sí? El apóstol Pablo fue testigo de los Juegos Olímpicos. Y esa palabra lucha está asociada a la victoria que tenía aquel oponente que colocaba a su oponente de espaldas. Ahí se hacía la lucha. Lucha es de colocar de espaldas al oponente. Y firmes es estar parado encima de lo que se ha vencido. Por eso claramente, pastor, el apóstol asocia estos pasajes para hacerles entender a ellos, ¿sí? Que no hay lucha que no se pueda vencer, o sea, o que debamos vencer, porque está listo ya, pues, a través del sacrificio de Cristo la victoria. Entonces, estar firmes, y cuando venga el día malo, estar firmes significa soportar al malo, porque no podemos luchar con ellos, lo único que podemos estar es permanecer firmes. Nunca dijo que vayan a luchar, y eso es lo que de pronto la iglesia todavía no entiende, ¿sí? Que a la victoria de Cristo, pues por así decirlo, no hay nada que yo pueda hacer, ni aumentarle un poquito, ni quitarle un poco, porque esa victoria fue dada para nosotros. Lo que nosotros sí somos blanco de estas tinieblas, de esta posición, a la cual con la armadura, pues, digamos de alguna manera, podríamos estar firmes hasta el día de hoy. Entonces Pablo no está hablando de ninguna guerra espiritual contra cosas en el cielo, sino con gente en Éfeso en tinieblas de maldad, entendiendo pues de esto que es algo espiritual, pues es algo que pertenece a una de estas dos naturalezas. En Juan capítulo 3, versículo del 5-6, la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí hay dos tipos de naturalezas, la espiritual y la carnal, ¿sí? Entonces, a las acciones de la carne, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, a las acciones y no a espíritus inmundos, como la iglesia lo había tocado y lo había manifestado, y les encanta liberar a la gente de estas acciones y no de espíritu. Son los deseos de la carne, ¿sí? Y a las espíritus son los deseos del espíritu. No habla en ningún momento de espíritus, son deseos espirituales que mueven la carne, ¿sí? Y ambos se van a oponer, porque es una batalla entre dos clases de deseos. ¿Y qué son los deseos? Pertenecen pues a la fuerza de la pitumia, que significa la concupiscencia, que es lo que inclina al alma, a la carne o al espíritu. Entendiendo esto es como una imagen, pastor, de entender la oposición de lo espiritual con lo carnal. Sí, porque el apóstol Pablo es lo que hace referencia a esto. O sea, si somos del espíritu, no, pues tenemos o podemos manifestar obras de la carne. Si alguno de nosotros está en Éfeso gobernado por las obras del espíritu, pues no puede estar gobernado por las obras de la carne, que es lo que el apóstol Pablo intenta pues advertirles y decirles, que aunque vengan con acechanza y aunque vengan pues con detracciones, y aunque vengan como lo hicieron pues con el Señor Jesús, tratando de reivindicar lo que él iba a hacer en la cruz, ¿se acuerdan? Y de todo el nivel de posición que tuvo el Señor Jesús para ir a la cruz, empezando desde el mismo Pedro, empezando desde el sumo sacerdote, cuando le decía que se baje de la cruz para creerle, toda esa posición, ¿sí? Es como verlo al Señor Jesús vestido de la armadura, porque debía resistir todo lo que venía para estar firmes hasta ahí. Entonces, en primera de Pedro 2:11 se habla de que había que abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, y la palabra abstenerse es ayunar, ¿sí? Vamos ahí, pastor, ¿verdad? Así sí. Sí. Bueno. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, está claro, o alguna connotación, mi pastor. Bueno, es que hay un asunto que es importante que tengamos en cuenta, amados, en este pasaje,
Me voy a devolver un poquito, perdonen, aquí. A ver, es que creo que me estoy adelantando. Ah, sí, me estoy adelantando, espérenme, es que tengo que devolverme un poquito. Eh, a ver, aquí creo que sí. Aquí, amados. Eh, He de insistir porque necesitamos tener absoluta claridad nuevamente en cómo cada uno de estos tres ejercen influencia, poder y dominio. Mi pastor, yo quisiera pedirle el favor de que para la próxima clase usted me permita iniciar a mí explicando desde la raíz etimológica cómo cada uno de estos opera en la mente, porque es que cada uno de estos opera en la mente, pero opera en la mente natural, ¿ya? Estos no operan en una mente renovada en Cristo. Y por eso podemos entender, amados, el contexto de Éfeso primero y obviamente esto está vigente hoy en el mundo. ¿Cómo operan este tipo de poderes? Principados, ¿qué es un principado y cómo opera? ¿Y qué desencadena en la mente natural un principado? Una potestad o las potestades, hablemos en plural, en varios. Hay varios principados, hay varias potestades y hay varios gobernadores. Por ejemplo, los principados, potestades y gobernadores que están presentes en las regiones celestes, en una ciudad como Popayán, no son los mismos principados, potestades y gobernadores que están presentes y ejercen influencia en una ciudad como Meridian, en Connecticut. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Aló? ¿Sí se oye o no? Sí, pastor. Ah, bueno, Sí se oye, sí. pensé que se habían ido y se fueron en el rapto y me quedé solo. Entonces, amados, y mi pastor, quería simplemente dejar aquí abierta esa posibilidad con respecto a a toda esta placa, a toda esta diapositiva que está aquí, porque aquí obviamente vamos a ver en el tiempo de Pablo, en la ciudad de Éfeso principalmente, lo que los principados desencadenaron, las potestades desencadenaron y los gobernadores desencadenaron. Estas tres cosas, amados, al día de hoy todavía siguen vigentes y presentes en cada generación. Es más, les puedo decir, generaciones se han perdido por acción e influencia de estas tres cosas que están aquí. Se siguen perdiendo muchas de esas generaciones, mi pastor. Muchos creyentes fracasan, navegan y naufragan, perdón, tratando de batallar en la carne. El mismo Juan el Bautista batalló contra estos tres y ustedes ya saben cuál fue el fin de Juan el Bautista. Juan el Bautista se puso en contra de estos tres y al final murió decapitado. Juan el Bautista batalló contra el sistema y no entendió que ya no le tocaba a él batallar contra el sistema porque ya estaba presente Cristo, por lo cual él, al ser encarcelado, no entendía lo que estaba pasando. Así que mi pastor, pues quisiera pedirle también el favor de que dejemos hasta allí estos minutos que nos quedan para que los hermanos pregunten y podamos responder. Así que estos minuticos, amados, por favor pregunten con libertad o comentarios si tienen alguna inquietud, por favor. Que nadie se vaya a dormir esta noche sin preguntar. Mi pastor, ¿algún comentario, socorrito? No, pastor, es que pues es importante lo que vemos aquí porque, no sé, todos teníamos un concepto diferente de lo que era ese versículo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y nos imaginamos una cantidad de cosas, Dios mío, horribles. Toda la Imagínense, evangélica. sí, claro.
Y yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Yo creo que todos estamos ahí estuvimos en ese mismo cuento de lo que nos enseñaron realmente. Como dice usted, no hubo una persona competente, capacitada para que realmente le enseñara a uno de qué se trataba. Y como uno solamente tenía la Biblia Reina Valera y no tenía otras versiones, no podía darse cuenta pues que ahí lo que dice dice en unas versiones que he visto, dice contra personas, porque nuestra lucha no es contra personas. Imagínense, entonces, no sé qué uno nos imaginamos tantas cosas, es que era imaginación, Sí, no era el contexto. Y yo quería aquí leerles un pedacito que dice que Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Al mismo tiempo, filosofías impías y ocultismo espiritual competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Dice, los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Pablo quería que pensaran de sí mismos como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta. Entonces, imagínense, si ellos, ahora uno entiende que el centro donde ellos estaban o donde ellos se movían era de tinieblas, de oscuridad, de filosofías, imagínense, y nosotros imaginándonos otras cosas, ay Dios mío. otras cosas. Bueno, aquí tengo una pregunta de mi querida Yolanda. Dice así, no sé qué traducción o qué Biblia sea esta, no sé qué versión, Yoli, si me aclaras, te agradezco. Dice Efesios 6:12, hay malicias espirituales en los aires, no sé qué versión es, pero en el mismo sentido quiero explicar. Mire, el apóstol Pablo, recuerden que allí en ese contexto específico, el apóstol Pablo se ha presentado a la iglesia y a los creyentes de Éfeso como perito arquitecto. ¿Estamos? Ese es el grado de precisión en el que el apóstol Pablo va a expresar el evangelio allí. Perito arquitecto, o sea, yo tengo la medida, yo tengo el compás y la plomada. Sería como decir aquí en este contexto, hermanos, yo vengo porque me las sé todas generacionalmente, hablando para que me entiendan. Yo soy sociólogo y soy antropólogo, estoy especulando, como para que me entiendan, perito arquitecto, hacer el contexto de lo que, para responderle a Yoli. Entonces, como el apóstol Pablo viene entendido de cómo funciona el gobierno humano, porque el contexto en el que estamos estudiando esto es el reino de los cielos. Obviamente, el reino de los cielos contra el gobierno de los hombres. Ese gobierno de los hombres se ha planteado en el mundo, principalmente como un conjunto de ideas, pensamientos, palabras, filosofías, lo que en conjunto conforma, Yoli, sistemas de pensamiento, lo que a su vez se traduce en la cosmovisión gobernante en las diferentes eras de la humanidad. Para entender un poquito esto, yo sé que de pronto ya a esta hora estamos un poco cansados, amados, pero se los dejo aquí en el papel para que lo investiguen. Hay tres grandes cosmovisiones que han gobernado la vida de los hombres, tres cosmovisiones. De esas tres cosmovisiones de los hombres, del mundo de Caín, se ha desprendido todo. No hay más cosmovisiones, solo hay tres. Contra esas tres cosmovisiones, ¿qué procede? El reino de los cielos, la cosmovisión de Dios, aprobada por Dios según el diseño del nuevo hombre. Entonces, mi querida Yoli, esas milicias en las regiones celestiales, milicias de maldad, implica pensamientos salidos, sacados de figuras de autoridad, no de este tiempo, sino imagínense, nosotros tenemos muchas cosas del sistema griego. Un ejemplo clásico, mi querido pastor Oscar, él trabaja en el sector de la salud y el pastor Oscar
todos los días se encuentra con la serpiente de la salud amarrada en un palo. Cuando entra a los consultorios, cuando entra a las clínicas, cuando entra a repartir o a entregar algunas de las cosas que él debe entregar, él días mira en las puertas de los consultorios una o dos serpientes amarradas a un palo, que es el símbolo de la salud. ¿Sí o no, mi pastor? Sí, es el dios fármaco de los griegos, pastor. El dios Fármaton, Fármaco, de ahí viene la palabra farmacia. de donde viene farmacia, Fármaton. Señor. Entonces, amados, ese dios Fármaton, de donde viene farmacia, farmacéutico, entonces, gracias, pastor. Entonces usted ve, ese Dios que creó todo un sistema de pensamientos, a ese pensamiento se le llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Me hice entender, mi querida Yoli? ¿Quedó conforme con la respuesta? Sí, pastor, muchas gracias. Obviamente, mis amados, si ustedes quieren entender más. Yo sé que, por ejemplo, a Yoli le encanta estudiar mucho. Si ustedes quieren estudiar un poquito más y mirar cómo era el mundo de Pablo en ese tiempo, les recomiendo hacer una pequeña lectura o consulta sobre la mitología grecorromana. Cada dios del panteón del Olimpo, en el caso de los griegos, o cada dios del panteón de los romanos, desarrolla toda una serie de principados, potestades y gobernantes. Muchos gobernadores romanos, especialmente los césares, dedicaban su gobierno y su vida a algún dios, a cual, al que quieras. Por eso es que Pablo dice, ahí en Éfeso, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hablando que cada gobernante que se había hecho presente en la generación de los efesios les había dejado un legado de oscuridad y de tinieblas. Tal cual, mi pastor, sucede hoy en el mundo. Mire, cada gobernante, desde que tengo memoria, cada gobernante de los que han pasado en mi país ha ido dejando un legado perverso. ¿Por qué? Porque no hay un gobernante, no sabemos cuándo llegará, si llega, bueno, que deje algo conforme a la voluntad de Dios. También Dios nos dará el poder de identificar. Muy bien, mis amados, si hay alguna otra pregunta o comentario, mi pastor, un minuto. No, yo creo, pastor, como dice Socorritos, es que es tan importante investigar esto, que sería bueno que haga la tarea cada uno de mis hermanos y traigamos un aporte pues el siguiente miércoles. A ver con qué nos podemos encontrar también. Sí, sí. Bueno, mi pastor, gracias ahí por la afirmación. Bueno, mis amados, maravilloso este tiempo. Qué buen banquete me he dado. Me gusta cuando ustedes preguntan y me hacen desplegar todo el palmarés. Muy bien, mis... Socorrito se ríe. Y pastor, con todos los libros que ha leído, vea, otra biblioteca tiene usted. Aquí tengo estos de la mitología que me los voy a leer de aquí a mañana. Sí, sí. Muy bien, mis queridos amados, buenas noches, un abrazo para todos, felicidades, nos vemos. Muchas gracias, pastores. Gracias.